¿sí? Nos dan esa recta, nos dicen, miren, esa es la recta que yo les estoy dando a ustedes. Y entonces me dicen, lo reto a que construyan una recta, ojo, lo que les estoy diciendo, lo reto a que construyan una recta que sea perpendicular a esta recta. ¿Listo? Ese es el reto. Entonces nos dicen, miren, esa es la recta que les tengo y yo quiero que construyan una recta que sea perpendicular a esta recta. Y que además tenga punto de corte no sé, 3. El punto de corte es 3. Ya saben que cuando uno habla del punto de corte es un número en ¿dónde? ¿En X o en Y? En Y, por los siglos de los siglos, amén, es en Y, o sea que estamos en 3, en Y. ¿Estamos? Listo, ese es el reto. Para poder resolver ese reto, ¿qué hay que hacer? Hay que poder identificar cómo uno puede calcular la pendiente de una recta que es perpendicular a otra, ¿sí? Porque el secreto está en la pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Porque si ustedes revisan cómo son las rectas que son perpendiculares, miren, por ejemplo, si yo les doy esta recta, tiene una pendiente ¿qué? De signo. ¿Qué signo tiene esa pendiente? Negativa. ¿Están de acuerdo? Listo. Si yo quiero construir una recta perpendicular a esa, ¿qué signo debe tener la pendiente? ¿La pendiente cómo es? Positiva. Mírenla, aquí está, hagan un acto de fe. Esa es una recta perpendicular a la roja. ¿Cómo sabemos que es perpendicular? ¿Qué es perpendicular? Es la pregunta clave. Cuando me dicen, ay, algo es perpendicular a otra cosa, ¿a qué hacen referencia? ¿Se cortan algún punto, no? No, Dios quisiera, no. No, jamás. Tiene nada que ver con eso. Cuando algo es perpendicular a otra cosa, ¿qué hacen referencia? Porque, yo tengo bacano, les pongo el reto, calculo una recta perpendicular y usted no sabe que es perpendicular, ¿qué va a calcular? Perpendicular. No. Siempre el ángulo entre una y otra recta es 90 grados. Siempre que dos rectas sean perpendiculares deben cumplir esa condición. Si no la cumplen, no son ¿qué? Perpendiculares. Si el ángulo es menor a 90 grados, porque pues obviamente hay rectas que se cortan con ángulos menores a 90 grados, ¿no? Uno puede encontrar, por ejemplo, estas dos, digamos. El ángulo que se forma entre ellas es menor a 90 grados, ¿están de acuerdo? Esas rectas no son perpendiculares, se llaman oblicuas. ¿Sí? Son rectas oblicuas. ¿Sí? Se cortan en algún punto, pero el ángulo entre ellas nunca es 90 grados. Y están las famosas rectas ¿qué? Paralelas. ¿Cuáles son las rectas paralelas? Que nunca se ¿qué? Nunca se cortan, nunca se tocan. Entonces, ejemplo, esta. Y esta otra fulana. Uy, esas se tocan, chavos. Cuando son paralelas, no se tocan, se tocan. Maldición. Pintar dos paralelas es difícil. Hagan un acto de fe, esas son dos paralelas. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca se van a tocar. ¿Por qué dije que se van a tocar? Pues ahí no se tocaban, pero después como que en el infinito sí se iban a tocar, especialmente por allá atrás porque estaban quedando. ¿Sí estamos? Entonces si son paralelas, o sea que no se tocan nunca jamás. ¿Sí estamos? Como por ejemplo, estas dos fulanas, esta y esta fulana, o esta fulana. Sí, son rectas, pero son paralelas, nunca se van a tocar. ¿Sí estamos? Bueno, listo, muy bien. Muy bien. Entonces ya saben cuál es el reto. ¿Cierto? El reto es construir. Si yo les, por ejemplo, esta recta, ¿a quién se parece más? A ver, colabórame ahí, pastor. ¿A quién se parece más esta recta? ¿A la roja o a la verde? Rápido. Pastor. A la roja, A la verde. A la verde, última palabra. ¿Por qué? Porque la pendiente es ¿qué? Positiva, ¿no? Hacia arriba, positiva, hacia abajo, negavita. ¿Sí estamos? Muy bien, la negavita. ¿Preguntas? ¿Ahí está claro? Bien. Entonces miren, el reto para poder construir rectas perpendiculares es el siguiente. Si la pendiente de esta recta roja, bueno, la voy a llamar M, ¿sí? Es M. Y la pendiente de esta recta verde es... no, mejor. Voy a llamar a esta M y a esta M'. ¿Sí?
Entonces digamos que nosotros nos dan esta recta M y nosotros calculamos la perpendicular que es M'. ¿Sí estamos? La pendiente. Entonces la relación matemática entre esas dos pendientes es la siguiente. M debe ser igual a 1 sobre M'. O lo que es lo mismo, M' es igual a 1 sobre M. ¿Están de acuerdo? Bueno, esa es la relación matemática que hay entre las dos pendientes. Si dos rectas son perpendiculares, las pendientes se relacionan de esa manera. ¿Sí estamos? Ah, me falta un detalle. Me falta un detalle muy importante. Un menos. ¿Por qué un menos? Porque miren, si esta es positiva, la otra pendiente obligatoriamente debe ser ¿qué? Negativa. ¿Sí estamos? Entonces para que sean perpendiculares, generalmente la pendiente de la una es el negativo de la otra, pero invertido. ¿Sí lo ven? O sea, sobre una división, sobre un cociente. Ya está, eso es todo lo que hay que saber. Construyen. Eso era lo nuevo de hoy. Ya, construyanla. Y ahorita me inspiro a poner problemas. ¿Cuánto da la pendiente entonces? ¿Cuánto da la pendiente? Menos un quinto, muy bien. Entonces nos dice, miren, la recta nueva va a ser y igual y con toda seguridad va a tener menos un qué, un quinto, ¿cierto? Va a tener una x, por supuesto, ¿cierto? Y nos va a tener un punto de qué, de corte. ¿Cuánto vale el punto de corte? 3. Listo, está resuelto el problema. La recta perpendicular a la recta y igual 5x menos 1 es la recta y igual menos un quinto de x y pasa por el punto 3 en y. ¿Está resuelto? Ya. ¿Cómo lo ven? Breve, papá, pues que no hay que pensar más. Que aquí veo una cara de maldita sea, así de fácil. Sí, así de fácil. ¿Sí está claro? Miren, así de fácil se construye la recta perpendicular. Ya está. Tengo la pendiente que es menos un quinto, le pongo una x porque la ecuación de la recta tiene una x y le pongo el punto de corte que es 3. Ya está. Por favor, ejercicio. Pinten las dos rectas en su cuaderno y efectivamente van a notar que son ¿qué? Perpendiculares por los siglos de los siglos que. Amén. La que ese reto está muy fácil, yo sé que está muy fácil, yo ya ahorita me inspiro. ¿Esta agua es especial o es solo agua? No, de pronto tiene. Por ejemplo, ¿no? Y ahí me he engañado y ella es más chévere. La profe, yo ya no las veo perpendiculares. Las veo pero bien oblicuas. No sé, no, podría ser. No, mentiras, no, yo sé que es pura agüita, se nota. Se nota que eres bien light y todo por aquí. ¿Ah? ¿Trajiste mi ensayo? Laura Camila Rojas Navarro. La famosísima. ¿Ah? Golpelo hasta que muera. No sé, a ver, amiga, ¿cómo van esas rectas? Una berraquera, ¿para qué? ¿Ya estuvieron, amiga, póker? Ahí dice. Yo tengo mi manilla. ¿También? Ay, a mí no me permitió dicho nada. Aquí mi amiga, ¿cómo? Pues, este es lo peor. Yo le digo, mamita, pobre. Tienes que cambiar ese calculador. Eso está muy normal acá. Necesitamos una bien científica criminal. Bueno, ¿qué dice Piscis hoy?
¿Listo? Pues aquí pones un 1 y 5. Recuerden siempre ver la pendiente como un fraccionario. Entonces, si aquí hay un 5 y no tiene quien lo acompañe, pues tiene un 1 debajo. Entonces, lo que te está diciendo es avanza 1 en X y sube 5 en Y. ¿Sí? ¿Sí? Siempre que eso pase, pues ese es de esa forma. Como les enseñó su profesor, no siempre que uno tiene un número y lo quiere convertir en fraccionario, le ponen un 1 debajo y le echa cuentas. Mira este mensaje también. Por eso es que tengo tantos recortados. Tengo como 500. Sí, siempre me hace reír. Eso es muy importante en la vida. Para todo momento de la vida. Sí, un año que sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amiga? Dejad que los niños vengan a mí. Yo aprendí en Semana Santa. Y pronto se viene otra vez. Esta va pintada con 5% de sal. A ver, el punto de corte es menos 1 en X, 5 en Y. ¿Listo? ¿Y la otra? No, sí, esa es ya es la otra. Tres. ¿Cuánto vas allá? Estás mostrando puntos y no. Ahora sí, 3. Estoy en 3, señorita. Muy bien. Avanzo 1. No, avanzo 5 en X y 1 en Y. No, mira. Vos estás acá, ¿cierto? Ahora tú miras tu pendiente y te dice avanza 5 en X. 5 en Y. 4, 5. Y ahora va a ser un Y. Qué lindo. ¿Estamos? Menos 0,5. No, es eso. No bajo. Esa es. Sí, sí. Ya mira, este ángulo es casi en 90. Este ángulo. Casi 90 grados específicos. ¿Una recita lo que es? ¿Una orilla? Sí, es una orilla. Ahí quedó perfecta. ¿Ya la pintaron? No, yo la pinté, sino que está no me cuadra, pero sí, ya está. Vale, tías. Muy bien. ¿Listo? ¿Pero qué pasa con esa velocidad? Que me alcanza a confundir. Vean, así brilla, si hay letras perpendiculares, ¿no? Muy bien, hermano, ya tienes el libro. Sí, es lindo 90. Son lindos 90 grados. Muy bien. Ese es un reto fácil. Ese es un reto realmente muy fácil. Pero ahora les voy a poner un reto más interesante. ¿Listo? Bueno, el reto es el siguiente.
Construya una recta perpendicular a una recta dada. Otra vez, ¿sí? Pero ahora la recta dada es esta. Esperen, porque es que tengo que pintarla en mi mente, si no, pierdo. Esta es la recta dada, ¿sí? Y van a construir una recta que es perpendicular a esta y que corta con esta en la siguiente coordenada. Si no me ponen cuidado, no repito. Una vez más, digo, construyan una recta que sea perpendicular a esta recta. Este símbolo significa perpendicular. Usa una recta que sea perpendicular a esta, pero que corte a esta en este punto. Ejemplo. Esta es la recta dada. Por decir algo, esa es la recta dada. ¿Sí estamos? Entonces el man se pone serio y me dice, mire, papito, yo ya no quiero que usted construya una recta que sea perpendicular a la que yo le dé y que corte en un valor en Y, porque esto fue lo que hicimos, ¿no? Les doy el valor en Y donde quiero que corte y la pinten. Entonces lo único que hicimos fue invertir la pendiente y ya está. ¿Están de acuerdo? Porque el punto de corte ya no lo dan. Ahora no, me están diciendo, mire, mi hermano, lo que yo quiero es, yo le doy esa recta, ¿sí? Y esa recta tiene un punto por aquí, digamos este punto. Yo a este punto muy originalmente lo llamo P. Entonces lo que me están diciendo es, yo quiero que usted me encuentre una recta que sea perpendicular a esta recta, pero que pase justamente por este punto. O sea que la recta sea esta. ¿Sí estamos? ¿Aló? ¿Sí ven? Es un lindo reto. Los reto a que lo hagan. Vamos, amiga, hazlo. Creo que la amiga tiene una pinta de querer desayuno, huevos pericos y todo el asunto. ¿Yo no? Sí. ¿Ah? Perpendicular, a mi última palabra, es el símbolo de perpendicularidad. Y si es paralelo, pues el símbolo es este, ¿no? Por si acaso. Esto es perpendicularidad y esto es paralelo. Cuando las rectas son paralelas, entonces dicen, construye una recta, símbolo, tal cosa. ¿Sí estamos? Mira, te tengo un regalo. El periódico. Solo una mancha. No, está bien, vamos a hacer un negocio. Es que a mí la bolita me robaron en la mano. No, yo quiero solamente lo mismo. Toma primero. Esa es una mentira. ¿Qué pasa? Quiero leer la cantidad de pagos. ¿Tú qué quieres leer? ¿Quieres leer Piscis? No, es el mío. Ah, ¿cuál es esto? Sagitario. Es más bonito. Y te corresponde. Si era el caballero de Lloros, ¿para qué? Dice, lo que los demás piensan de usted no debe importarle en un momento en el que su vida va en ascenso. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Ya la construyeron o no? Bueno, háganle pues. Están demorados. Sí, ¿listo? ¿Cómo va mi causa? Consejo para este problema. Aló, consejo para este problema. Les recomiendo que revisen la ecuación punto pendiente de la recta. ¿Listo? La ecuación punto pendiente de la recta, esa es la que os dará. ¿Listo? Sí, porque con la ecuación en general de pronto no tanto. Ay, ya estoy muy viejo para estos problemas. No. ¿Quién dijo vicio? Torres. Ah, sí. Muy bueno. No, Torres, justo de una que siempre sacan nombres Torres. Torres, no sé si vamos.
¿No ven? Y sí, lo he visto porque lo he leído en Facebook, mucha exclusividad. Todo bien, todo bien. Listo, mi amiga, dímelo todo. ¿Cuánto te dio? Tenía como... No, como ahí. Es pura presión de grupo. ¿Cuánto? Esa cara que me hace. No sé ni qué me está hablando mi hermano. Lo quiero echar piso. Ecuación punto pendiente y miremos. Me encanta eso. No sé si eso es lo último bien. Ven. No, no entiendo. Ya está como... Mucho nivel. Es que hay una expresión donde no hay igual y luego me aparece un igual y me deja nervioso. Entonces, mira, aquí tan listo y acá donde está el igual. ¿Sí? Sí, yo veo eso. Sí. ¿Quieres ver cómo pasan las cosas? No, está mal. Sí. Ya les diré. No, lo que es que mira, tú me dices que esta recta que estás escribiendo acá va a ser perpendicular a esta, ¿sí o no? Y yo te digo, no, porque es que la pendiente debería ser negativa. Porque la pendiente de esta es positiva y el profesor enseñó que la pendiente nueva debe ser negativa. Porque aquí hay un 2, y si es la inversa de la que acompaña, que es un 1, entonces debería ser otro. ¿Qué? Ah, no, como una guardita para acá. No.